Bueno, en este video podcast vamos a hablar sobre el conflicto armado y mi invitado especial es... Elmer Hernández Yaima, fui víctima del conflicto armado en Colombia. Bueno, Elmer, ¿usted alguna vez ha leído o ha escuchado sobre el libro de los vivos que seremos? Sí, lo leí hace algunos años. Eh, ¿Usted alguna vez fue víctima de un conflicto armado? Mm, sí, claro. De hecho, mi vida, digamos que está muy marcada con el libro, porque en el año 80 y algo, póngale como 87, 88, no recuerdo muy bien, pues era un niño cuando eso. Mis padres fueron desplazados por la guerrilla. Posteriormente, mi padre en el año 2000 fue desplazado por los paramilitares. Siendo un adolescente, vivía con él. Es decir, que he sido víctima del conflicto armado en Colombia por grupos eh, de izquierda o llamados guerrilla, y por, digamos, los grupos de derecha conocidos como el paramilitarismo. Entonces, en eso me enfoco en el libro de Gabriel García Márquez, porque pues su, su, su actor principal narra pues como la vivencia o todo lo que él vivía con un padre que fue un líder social, un amoroso, eh, bondadoso, y fue asesinado en Medellín por eh, paramilitares. ¿Te recuerdas en qué parte has vivido esa ciudad? Bueno, la primera pues digamos que no la recuerdo muy bien, pero sí eh, me lo trae a la memoria mi señora madre, que lo viví en Valle. Soy natural de estas tierras, eh, y pues lo viví cuando tenía 4 años. Creo que pues a esa edad es muy difícil tener como esa capacidad de memoria, pero pues sí, mi madre me ha contado sobre la historia de esas épocas que pues fueron muy violentas, donde nosotros pues o mis padres trabajaban en el campo, tenían sus tierras y pues las trabajaban, y en muchas ocasiones se presentaron combates con el ejército y la guerrilla, y pues había que escondernos, o había que abandonar las tierras, irnos para un lugar más seguro, para donde un familiar, hasta que pues ya fue tanto, digamos, la violencia o la presión, que pues mi madre eh, salió desplazada de exactamente Puerto Frazadas, en Vía Barragán, y pues eh, digamos que de manera obligatoria le tocó llegar a Tuluá, empezar de cero, eh, lo que es bastante difícil, porque pues el campesino está enseñado pues a las cosas de, digamos, del campo, a sembrar su propia comida, a estar tranquilo. eh, sí, muchas cosas que cambian pues de un momento a otro, porque llegar a una ciudad como Tuluá, que pues, digamos es grande, la congestión vehicular, la contaminación, todos estos factores, y abonado a eso el desempleo que siempre nos ha marcado en Colombia, ¿no?
pues mi madre llega desplazada a Tuluá vulgarmente con una mano adelante y otra atrás, y pues le toca empezar de cero, a ser empleada doméstica, a trabajar en lo que saliera, y pues poder continuar, digamos, una vida tranquila y una vida digna para, digamos, en el caso mío, un niño a tan corta edad y pues sufrir, digamos, el flagelo de la guerra o el conflicto armado que se vive en Colombia sin estar inmerso en él, porque pues mis padres no han hecho ni parte del Estado, ni parte de las guerrillas, nada. Simplemente unos campesinos y pues fuimos golpeados por ese conflicto. Posteriormente a eso, mi padre, él sí se queda digamos, en esa región, en esa zona de Barragán. Ya siendo un adolescente, pues yo tomo la decisión de irme a vivir con él y de pasar, digamos, a una economía por muy buena, porque mi papá fue comerciante. Pues se vive ya esa reactualización, digamos, del Estado, eh, a través del Estado apoyado o auspiciado por los paramilitares, que pues eso se conoció, ¿no? Que fue una, digamos, una alianza entre paramilitarismo, grupos de extrema derecha con el Estado para eh, acabar con la guerrilla, donde pues los paramilitares tildaban a todos los habitantes de una región como guerrilleros, y pues el trato era digamos bastante inhumano. Eh, Ese sí fue más marcado porque pues ya era adolescente, ya tenía digamos uso razón, memoria, donde familiares que fueron desaparecidos, gente cercana que fueron vilmente asesinados de una manera, digámoslo, eh, horroroso, porque pues las muertes en algunas partes eh, se decían o comentaban que incluso le hacían hacer el hueco a las personas donde los iban a enterrar, que algunos los descuartizaban con motosierras. Entonces digamos que fue una época compleja, porque pues estar en esta zona también se encuentra uno al otro lado de la barrera, pues el reclutamiento de menores hacia las filas pues, de la guerrilla, en este caso las FARC. Entonces uno pues con zozobra vivía, digamos, en esa zona. Y por otro lado, pues cuando llegan ya los paramilitares y empiezan a hacer y a deshacer con el pueblo, a matar, eh, que realmente mataron mucha gente inocente, eh, se robaron las cosas, llegaban a la finca, sí, se llevaban el ganado. eh, la verdad que fue una época pues bastante difícil y digamos mi padre tener una economía fluida, pasar también a quedar prácticamente en la nada. O sea, él manejar o tener 5 6 7 8 empleados, pasar a ser años después un empleado en la ciudad. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Sí, el conflicto pues es algo que nos afectó demasiado, pero pues aún así seguimos o seguir luchando. Eso pues digamos que me dio más fortaleza para educarme y para dar la batalla, o sea, para no ser pues uno más del montón o no quedarme estancado por todo lo negativo o todo lo malo que pasó. Yo creo que al contrario, pues esas cosas nos fortalecieron un poquito y pues hoy en día hemos superado, digamos, eh, todo ese daño
o esas limitaciones de continuar con una vida tranquila, con una vida digna. Eh, ¿Tuviste algún familiar que estuvo cuando la guerrilla tomó Barragán? Cuando entró. Sí, claro. De hecho, familiar y conocidos, porque lo que le decía anteriormente, soy de esa región, eh, familia maternal es de esa región y familia paternal también, entonces eh, se vio el conflicto, digamos, eh, desde, un, desde el lado de la guerrilla, desde el lado del paramilitarismo, y sí tuve un familiar cercano que estuvo allá cuando la guerrilla se tomó a Barragán. Yo creo que eso fue como en el año 98, si no estoy mal, 99. Mm, ¿Sabes un poco más sobre cuando la guerrilla tomó varios personas en la iglesia y tuvo una lista? Bueno, no, ese no fue la guerrilla, ese fue el paramilitarismo. Ajá, Es que para como entrar en contexto, digamos que el conflicto armado en muchos territorios, como es el caso de Barragán, sí ha vivido desde la parte de la guerrilla y desde la parte del paramilitarismo, que el paramilitarismo viene como en retaliación, ¿sí? O con un odio hacia la guerrilla. Por ende, cuando los paramilitares ingresaron a esta zona, yo creo que a todas las zonas del país, eh, ingresaron con el fin de acabar con la guerrilla. Entonces, para ellos, si usted eh, vendía empanadas pues uno en esa región, usted no puede ser eh, como negativo o selectivo. Yo le voy a vender empanadas a esta persona, a esta otra, no, usted le vende las empanadas a todo el mundo. De hecho, las guerrillas en muchas partes se han formado con la misma gente de esa comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que las guerrillas son gente que ha vivido, que ha estado toda su vida ahí, pero pues tomaron la decisión por X y motivo de irse para la guerrilla. Entonces es muy difícil usted en una región donde digamos que por la misma ineficacia del Estado, estos grupos toman el control como tal. Es que en esas zonas, digamos, eh, donde el Estado no tiene esa capacidad o ha dejado estas zonas en el olvido, pues la guerrilla se vuelve como juez y parte, es decir, son los que, eh, digamos que hacen sus propias reglas o como su norma o como ellos lo llaman un manual de convivencia, y usted se rige pues el territorio a lo que ellos digan, y pues así marcha en las cosas en esas regiones. Entonces me explico, en esas regiones la guerrilla dice es que nadie se puede robar una gallina, y quien se roba una gallina pues lo matamos, por ende usted deja su finca con las gallinas y no se la roban. Entonces ellos se convierten como en esa autoridad, ¿no? Claro, no deja de ser un problema social porque lo que le digo, igual son grupos al margen de la ley, reclutan niños, adolescentes. Entonces, digamos que uno allá es como un escudo, y un escudo porque de un lado usted no puede negar, digamos, a venderle las empanadas, y así sepa que es guerrillero, pues usted le vende la empanada porque está dominado por esos grupos que son bastante sangrientos y represalios con la misma sociedad. Y fuera de eso, pues con el temor de que de pronto usted vaya a ser reclutado, se lo lleven a las malas, o llegue algún día que de pronto no les guste algo, ¿sí? Y pues puede estar en riesgo su vida. Entonces, la toma de Barragán, lo que le decía, fue en el 90 y pico, 98, 99, donde pues cientos de guerrilleros
atacaron la estación de policía, creo que habían 14 policías. Y más que, digamos, ese ataque o esa emboscada, bueno, como se quiera, como se pueda llamar, dicen que era contra la policía y terminó siendo fue contra el pueblo, porque fueron demasiados cilindros, incluso murió un civil, eh, casas, cantidad de casas dañadas, desplazamiento, que toda la gente de Barragán se desplazó, que podemos hablar de 500.000 personas, eh, la educación interrumpida, bueno, cantidad de cosas que afectan, entonces que prácticamente uno no le encuentra como sentido a que, bueno, vamos a atacar la estación de policía, pero terminan es acabando con el pueblo y con toda la sociedad como tal. Y digamos que debido a ese control que ejercieron las guerrillas, entonces viene ya en el 2000 la incursión del bloque Calima, que fue el que ingresó a las montañas del valle. El bloque Calima, si no estoy mal, ingresó primero al corregimiento de Monteloro y por Buga corregimiento de La Habana, La Magdalena. Tiempo después pues ya uno empieza como a letrarse sobre esos hechos y pues a uno cuenta de que entraron al mando de HH, si no estoy mal, y pues la prioridad de ellos era tomarse la parte alta. Barragán es un municipio que está ubicado en la cordillera, eh, su temperatura es más o menos de 5 a 10 grados, o sea, es decir, están en la cima de la cordillera. Entonces para ellos el objetivo era tomarse Barragán a sangre y fuego, y pues eso, no sabría decirle cuántas vidas fueron las que se perdieron desgraciadamente. Dentro de los hechos más marcados está el que usted me pregunta. No tengo claridad la fecha, pero sí sé que la masacre de Barragán, muy pocos pues hablan de ella, digamos, hay otras referencias de masacres como la de Trujillo, la de Laro, creo que en Antioquia, la de El Salao, en Bolívar. Digamos es que la de Barragán no tuvo esta connotación por los medios, pero pues sí fue algo caótico, ¿no? Porque cuando los paramilitares llegaron a Barragán, llegaron con una serie de odio por la sociedad, o sea, y yo digo, ¿qué culpa tenemos nosotros que seamos de esa región y no estamos inmersos en ningún grupo? Simplemente el hecho de usted estar allá ya era, digamos, objetivo militar para ellos. Y en una tarde sí creo que fue el primero o el segundo día que ellos llegaron, que entraron a Barragán, reunieron a la gente en la capilla, a todo el pueblo, y sacaron un cuaderno que jocosamente el uno le decía al otro que saque el portátil, y el portátil era un cuaderno, y ahí tenían una serie de nombres, y pues empezaron a llamar uno por uno, y los sacaron a un lado, dejaron a la gente. Ahí por lo menos yo tengo bastante referencia de esto porque mi padre adoptivo es transportador hace muchos años, y había uno de los compañeros de transporte de las Chivas, los buses de escalera. Entonces ahí llaman a Melcon, que era como lo conocían en la región, y posteriormente pues es asesinado junto con creo que 15, 16 personas, bueno, 16, 17, que fueron asesinados cruelmente. Cuentan que a ellos lo sacaron cuando ya llamaron la lista que tenía,
lo sacaron de la capilla, los llevaron a las afueras del pueblo y los mataron con motosierras y con machetes. Pero ellos antes lo habían hecho cavar los huecos para poder echarlo a dar. Sí, es que esa era una modalidad de... Vean, las modalidades crueles del paramilitarismo era... eso lo vieron muchos moradores del sector, que ellos, digamos que caminaban o patrullaban con motosierras a la espalda, es decir, llevaban todo su equipo de guerra, armamento, bueno, todo, y motosierras y machetes bastante grandes, yo creo que se puede decir como los que utilizan los cañauzales, que eran muy notorios, y esos machetes y esa motosierra era para descuartizar eh, la gente y los machetes para decapitar a las personas. Igualmente cargaban herramientas y pues muchos se preguntaban o muchos quedaban como con esa pregunta en el interior, porque pues lógicamente no a ellos cuando donde pasaban la gente pues el miedo le opacaba las ganas de hablar o de preguntar algo, pero sí dentro de sí mismo se preguntaban por qué cargaban ellos palas, picos, palines. Y pues a esa pregunta mucho tiempo después, ya cuando ellos mismos empezaron a hablar, cuando vino ya el acuerdo de paz, las audiencias de ellos, entonces ellos tenían como una estrategia de hacer o de cometer las masacres, era de que llevaban a la persona retenida y le hacían cavar su tumba. ¿Esta situación te llegó a afectar algún momento? Sí, claro, eso afecta porque lo que le decía, mi padre tenía una economía muy fluida, porque pues él tenía una tienda grande, muy buena, era carnicero, también mataba en el pueblo, tenía creo que 2 fincas, o sea, había una economía muy buena y pues la verdad, mi papá ha sido un hombre muy trabajador y muy dedicado a ganarse la vida y un momento a otro pues tener que salir corriendo, lo que decía vulgarmente, con una mano adelante, una mano atrás. Todo uno en cierto momento se preguntó, hombre, ¿por qué pues tiene que pasar esto de esta manera? O sea, ¿por qué estos grupos o por qué el Estado no coayudó o no apoyó en forma de seguridad o algo para que pues no tuviéramos que dejar nuestros territorios? Por ejemplo, mi abuela, su casa de toda la vida, que vivía en el mismo pueblo, su casa, digamos, su finca, donde tenía sus gallinas, donde tener que salir para la ciudad, una anciana que imagínense, en el campo lo tiene uno todo y tener que llegar a la ciudad sin nada es bastante, entonces tener uno que ver la familia de uno pues derramar lágrimas de tristeza, de dolor, de miedo, de inconformidad, o sea, hay cantidad de cosas que simbolizan esas lágrimas. Entonces, pero pues no, todo no es negativo, ¿no? También lo que le decía, esos problemas pues le dan a uno mayor fortaleza para bueno, pasó esto. En el caso mío la fórmula era, bueno, hay que estudiar, tengo que superarme y tengo que salir de ahí. Mm, Saliéndonos un poquito del tema, ¿tu padre cuántos años lleva subiendo la Chiva para Barragán? Bueno, mi padre adoptivo sigue, lleva viajando para Barragán alrededor de unos 40 años, y yo creo que más, 40, 45.
¿Y él no le ha dado como miedo subir a Barragán por la guerrilla y el Sí, claro, a paramilitarismo? pesar de que mi papá es una persona, pues primero muy devota a Dios, eh, yo creo que parte de su devoción eh, lo ha salvado de que no sea víctima de diferentes grupos, ¿no? O víctima no, que no sea agredido, porque víctima sí ha sido, o sea, el hecho que interrumpan el trabajo es ser una víctima del conflicto. A pesar de que él es un hombre muy sereno, muy calmado, sí, uno habla con él y a veces se siente, pues se le siente, digamos, como el miedo, como a veces la tristeza, como impotencia de ver que, pues lo que, el contexto del conflicto, ¿no? Aún así, pues todo lo que ha vivido, muerte de amigos, de compañeros muy cercanos del medio de los transportadores, y él aún sigue trabajando porque fue su fuente de ingreso, ¿no? Como conductor de un bus escalera. Mm, ¿Cuánto? 26. Vamos a preguntar. Los deportes. Bueno, ¿qué opina usted sobre el deporte acá en Tuluá? Sobre la ciudad de acá de Tuluá. Bueno, para mí el deporte, pues de hecho, una de las fortalezas o de las fuerzas para superarme fue el deporte, ¿no? Eh, yo después de salir del conflicto pues estuve, digamos que practicando varios deportes. Uno de ellos fue el taekwondo, el ciclismo. Aún practico pues el ciclismo y hago actividad física que es trotar. Entonces, en esa dimensión, el deporte en Tuluá, y yo creo que en todo el territorio nacional o mundial, es como la mejor, digámoslo así, la mejor opción que tiene la juventud, eh, no solo para superarse a nivel personal o para que sea, digamos, su profesión, sino que es eh, la mejor opción para no caer, digamos, en, en estas bandas, en todo el conflicto que está viendo, digamos, que vive Tuluá, ¿no? Entonces, estar en el deporte genera disciplina, genera que pues, los jóvenes estén ocupados, eh, que tengan mejor salud, ¿sí? Y pues a futuro hay muchas disciplinas de deporte que son prósperas, ¿no? Tenemos, pues en Tuluá tenemos figuras del deporte que está Faustino Asprilla, hay varios pesistas en la ciudad de Tuluá y digamos que tenemos referencias internacionales, ¿no? Tuluá, el Valle, el Cauca, ha sido muy reconocido porque pues hay grandes eh, deportistas, ¿no? Y pues ellos mismos en sus historias o en sus entrevistas han manifestado que ha sido la mejor opción que han tomado porque esto lo sacó digamos, del conflicto, de la violencia, ¿sí? Porque pues el deporte, la gran mayoría de ellos son de barrios de estratos bajos, barrios marginados, barrios inmersos en el conflicto o en la violencia. Entonces para mí pues el deporte y Tuluá pues es una referencia. El Valle del Cauca es referente en fútbol, en futbolistas, en atletismo, en muchas disciplinas que la verdad pues contribuye a una mejor sociedad. Bueno, Samuel,
Le agradezco por la invitación. Para mí es muy ameno compartir con usted, con los jóvenes que hoy en día, pues en el caso tuyo que se está educando, compartir, digamos, las experiencias que viví, manifestarle que lo mejor es educarnos, lo mejor es seguir por el buen camino y aportamos con esto pues un poquito más a la sociedad que tanto lo necesita. Bueno, Elmer, yo le agradezco por usted por aceptarme la invitación y por expresar sobre usted que fue víctima del conflicto armado. Muchas gracias.